Geraldine, Aquí estoy, fijaos Eduardo. que está aquí. Le decía, acabo de pegar un grito, no sé si lo escuchasteis. Digo, ¿qué vas a salir ahora? Porque estaba Geraldine haciendo otra cosa. Y es que esto es lo que tiene el directo, ¿no? Todos los que estáis, los que sois miembros y estáis ahora mismo acompañándonos a través del Zoom, directamente con los ponentes y todo, pues estáis viendo un poquito todos esos errores que se cometen cuando estás haciendo un directo y que muchas veces no llegan a los demás. Nos pasa un mogollón de veces. Bueno, muchos sois testigos de que nos pasa. O sea, es que es la realidad, ¿no? El siguiente ponente, la siguiente persona que nos acompaña hoy, ahora parece ya que el YouTube no da fallos, ¿no? Sí, es que hubo un momento que Hubo un estuvo momento que no fluctuando. sabemos qué es lo que pasaba, pero estaba fluctuando. Tuvimos que parar la conexión y volver a retomar la conexión. Pero ahora ya está todo bien. Y hay, como os decía, ¿no? El siguiente invitado o la siguiente persona, no invitado, el siguiente amigo, también lo conocimos en Barcelona. Ujú. Fijaos, ¿eh? Barcelona fue algo como mágico, ¿no? Igual que a muchas de las personas que estáis ahora mismo ahí, conectadas, que os conocimos en Barcelona. Para nosotros fue un, no sé, un antes y un después. Después sí que conocimos gente en otros sitios, ¿no? Pero ahí es como que hicimos ahí una gran hermandad. Sí, No sé, totalmente. yo recuerdo, por ejemplo, en Barcelona, cuando nos vamos también a un evento, llegamos ahí, nos encontramos con un grupo de personas maravillosas que, bueno, que tuvimos la sensación de que nos conocíamos de toda la vida. Es decir, que era como que, no sé, ibas a decir, o sea, esa persona iba a decir algo y nosotros sabíamos lo que iba a decir. O tenías la sensación de que, ostras, pero es que esto ya... O sea, era como que se había reunido de nuevo la familia, ¿no? Y es que yo estoy convencido de que hay algo que atraviesa todo lo que existe, ¿no? Y muchas veces os lo he dicho, algo que, aunque no lo podamos ver, está ahí. Los que estáis ahora con nosotros en el Zoom, si nos estáis viendo a través del canal de YouTube, veis que en YouTube no estamos saliendo como en el Zoom. Estamos saliendo diferentes, ¿no? Y eso es gracias a una clave cromática que permite, bueno, pues que desaparezca todo lo que tenemos detrás. Y que permite que podamos poner una realidad que no existe. O sí, en este caso, ¿no? La gruta existe en algún lugar, a lo mejor en la mente, ¿no? Como decía Sergio, nuestra mente es mucho más poderosa de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y hay algo que se nos escapa siempre, se nos escapa muchísimo, y es el creer. La mayoría de las veces no creemos, ¿no? Yo os voy a contar algo que es muy personal, ¿no? Pero mi madre, como muchos de vosotros sabéis, estábamos haciendo un directo aquí y yo recibí un mensaje de que mi madre estaba hospitalizada, ¿no? Y que estaba bastante mal. Y llevo una temporada bastante mal. Y claro, el día 24 de este mes cumple 89 años. O sea, ya tiene una edad. Y entonces yo estaba mi cabeza... Es decir, independientemente de que sabes o crees saber que existe la vida después de la muerte, no deja de preocuparte y no deja de dolerte el ver que a la persona a la que tanto quieres, a la que tanto amas, pues está enfermita, ¿no? Y que puedes perderla. Porque la palabra mamá solo se dice una vez en la vida, ¿no? A una persona en concreto. Y es esa palabra que nos llena los pulmones, que nos hace... no sé, o sea, cuando coges aire para decir mamá, eso es, yo creo que es el nombre más bonito, ¿no? Mamá y papá o hijo son los nombres más bonitos que puede haber en cualquier idioma, ¿no? Y hay personas que tienen la capacidad, no sé por qué, yo creo que ni ellos lo saben, ¿no? Que tienen esa capacidad de destruir esa clave cromática y ver lo que hay detrás, ¿no? Detrás de esta cueva que vosotros estáis viendo en YouTube. Son capaces de, no sé, de atravesarla
como vemos en muchas películas, ¿no?, de ciencia ficción, que de repente pues se meten la mano y tal, y atraviesan y hay otro mundo detrás. Y yo es que estoy convencido de que existe ese otro mundo, ¿no? Muchas personas creen que todo esto es cuestión de 4 locos que, no, como lo tienen, ay, es que son tan espirituales. Pero es que esto existe desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Personas que tenían una capacidad, no sé, de ver lo que a lo mejor yo no podía ver. Y yo siempre pongo ejemplos, ¿no? Me gusta poner ejemplos. Y uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Geraldine, que en alguna ocasión me sorprendió. Pues a lo mejor diciéndome algo que yo no podía ver. Y cuando mi madre, un día estábamos en casa de mi hermana, que es donde está mi madre, y llegamos ahí a visitarla, mi madre estaba perfectamente bien y Geraldine al salir me dijo, vi a tu padre al lado de tu madre. Y entonces a mí eso me asustó mucho, muchísimo. Y al día siguiente, no, a los 2 días, fue cuando mi madre fue hospitalizada, bastante grave. Y entonces yo le pedí una y otra vez, papá, por favor, no te la lleves ya. Que quede aquí, que esté conmigo, ¿no? Que, bueno, con nosotros, con mis hermanos, con la familia. Digo, por favor. Y bueno, ahora está mejor, ¿no? Y a lo mejor me escuchó. Cuando yo hablé con el siguiente invitado, la siguiente persona, el siguiente ponente, el siguiente amigo, pues él me daba un mensaje, que hay un vídeo también que podéis ver, ¿no? En el que, bueno, le hacemos una entrevista. Ese fue el vídeo de la gruta ahí está. Y de repente él, pues me empieza a dar un mensaje. Y me empieza a hablar de muchas cosas que él no podía saber. No podía saber porque es que yo no lo voy comentando por ahí. Son cosas ya que forman parte de una privacidad más privada que la propia privacidad, ¿no? Y de la vida. Y entonces él me empieza a dar una serie de datos que yo, sinceramente, yo llegué a mi casa y le pregunté a mi madre, oye mamá, mira esto, y mi madre me decía, sí. Y a mí me sorprendía, ¿no? Hay una persona que tengo ahí pendiente de saber quién es, o sea, sé quién es porque mi madre me lo confirmó y bueno, Jorge Corral, que es el siguiente ponente, me lo había dicho. Ni siquiera yo lo conocía y mi madre me confirmó lo que Jorge me había dicho. Entonces, claro, cuando algo así ocurre, de repente, bueno, pues te das cuenta de que existen otras realidades que nosotros a lo mejor no podemos ver, pero no significa que no existan. Yo siempre digo, ¿no? Cuando te hablan, por ejemplo, no sé, de los átomos, posiblemente ninguno de nosotros lo haya visto en su vida. Un átomo. Hayamos visto imágenes que captaron con un microscopio y una cámara, o hayamos visto alguna fotografía, pero realmente vosotros lo viste y sabéis que existe. ¿Cómo podéis decir que eso es real? No habría manera, ¿no? Nosotros no tendríamos la manera de decirlo. Sí lo podría decir a lo mejor un científico y decirte, mira, aquí lo tienes, etcétera, ¿no? Y muchas veces, cuando nosotros conocíamos al doctor Manel Sanz, por ejemplo, hablando con él, estábamos y él nos hablaba de la supraconciencia y de todo esto, y nosotros decíamos, claro, es que nos lo está diciendo él, pero no tiene una forma, digamos, científica y firme de demostrarlo. Pero cuando tú de repente tienes una experiencia y cuando empiezas a contar y a conocer a un montón de gente que tiene una experiencia similar a la tuya, te das cuenta de que no eres único. Y te das cuenta de que lo que está contando este doctor o muchos otros, Ben Alexander o Raymond Moody, claro, te das cuenta de que todas estas personas están hablando, claro, desde su propia experiencia y después desde un estudio que ellos realizan. Y te das cuenta de que existe algo que nosotros no podemos tocar ni palpar con nuestras manos, pero que está ahí, detrás de esta clave cromática. Así que para mí es un placer, un enorme placer, dar paso a la siguiente ponencia que nos va a hablar del poder de la conexión a través de la frecuencia, el sonido y la vibración. Con todos vosotros,
os dejo a nuestro buen amigo y compañero Jorge Corral. Bueno, lo primero de todo, agradecerte, Eduardo, Geraldine, agradecer a La Gruta este espacio. Siento que es un lugar especial desde hace ya muchos meses que hemos hecho alguna colaboración y siento que es un lugar donde las personas que se vayan acercando van a encontrar eh, pues muchos temas variados y desde muchas perspectivas, desde muchos lugares, muchos puntos de vista, pero focalizando en uno solo, ¿no? Que es un poco el resumen este que has hecho tan bonito, ¿no? De ver de ver el otro lado, de ver la realidad desde otros lugares. Creo que la gruta va a dar mucha luz, va a aportar muchos datos sobre la realidad, la auténtica realidad del ser humano y de su vivir en el universo, en la Tierra, ¿no? Y en el cosmos y en una infinidad de lugares, ¿no? Yo siempre, yo siempre les digo a las personas que no hay una capacidad de seres especiales de ningún tipo, sino que todos los seres humanos estamos unidos en el mismo concepto, en la misma unidad, en la misma chispa divina y la conformamos todos, ¿no? Siento que lo primero de lo que me gustaría hablar es esa unión, esa unidad de todas las personas, los que estamos aquí a este lado del Zoom, en el otro lado del YouTube y los que nos verán, todas las personas estamos en esa misma chispa, en ese mismo punto inicial, ¿no? Y ahí habría que empezar o comenzar por un debate que tiene que ver con lo que somos desde el muñeco, desde el Jorge físico, ¿no? Como bien decían nuestros ponentes, nuestros compañeros anteriores, pues desde esa vivencia que tenemos al experimentar un cuerpo físico concreto, en mi caso el de Jorge, el tuyo Eduardo y todos los que aquí estamos, ¿no? Como desde el principio nos marcan un poco la pauta de que estamos divididos y de que que estamos separados, esa conciencia de separación que nos hacen desde el minuto uno de nuestra vida física. Y ahí me gustaría como comenzar hablando de que realmente eso no existe, ¿no? Estamos todos unidos y desde un inicio pues empezamos como a jugar a subdividirnos y a separarnos los unos de los otros, ¿no? Y entonces mi ponencia de hoy trata sobre el poder de la conexión universal y bueno, ahora pasaría a mostrar, he preparado unos vídeos y unas presentaciones para intentar hacerlo más ameno, ¿no? Y con vídeos de lugares y de entidades que tienen mucha facilidad, tienen el don de la palabra y del audiovisual, y desde ahí pues he sumado como unos cuantos vídeos que van a dar mucha luz, ¿no? Y una luz de cómo estamos, un ser individual lo conformamos desde la mente, desde, desde el cuerpo físico y desde la espiritualidad, ¿no? Ahí me gustaría tener un apoyo muy grande en lo que tiene que ver con la espiritualidad, pero sin dejar de tener en cuenta las otras patas, ¿no? Y como todas al final hacen un solo ser, ¿no? Y entonces esta ponencia de hoy mía va a tratar mucho desde el lado de la ciencia, hacernos ver cómo realmente estamos unidos de una manera en la que muchas personas pues, sienten que no hay esa unión en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo álmico, en cuanto a lo corporal, en cuanto a lo mental, ¿no? Y, y bueno, pues voy a pasar como a ir desglosando, ¿no? He titulado El poder de la conexión universal a través de la frecuencia, el sonido y la vibración. Siento que al final también eso de la vibración se podría extender, hacer extensivo a lo que tiene que ver con la luz, a lo que tiene que ver con los colores, es decir, hacer un resumen global de que todo se puede resumir en frecuencia, vibración y esas diferentes vibraciones hacen que estemos en diferentes lugares y que eso es lo que nos permite trascender ese velo, esas brumas de Avalon que alguien contaba por ahí, ¿no? Y que todos tenemos esa capacidad. Entonces, bueno, me gustaría pasar
a presentaros. No sé si puedes, Eduardo, permitirme Sí, que un segundito comparta y te esta doy el presentación. pase. A ver, vamos allá. A ver si me lo permite esto. No sé si me permite. No sé por qué no me lo permite. A ver. Ujú. A ver ahora. No, aquí están todos los miembros. Y aquí estás. Vale, ahora sí que me lo va a permitir. Ahí está. Vale. A partir de ahora ya puedes Vale, voy a ver si hacer lo que puedo. quieras. Me vais a ver en pequeñito. Y para compartir el sonido, voy a ver cómo es esto. Vale, voy a poner una primera. A ver si ahí podéis. Ahí no sé si estáis escuchando el fondo. Sí, se escucha. Se escucha, correcto. Vale. Bien, pues como bien os decía, pues he titulado la ponencia El poder de la conexión universal para no olvidarnos, y creo que es importantísimo que todos estamos conectados a esa primera chispa divina y nos vamos subdividiendo y nos vamos separando del compañero, pero no debemos olvidar que esa realidad no es de separación. Lo primero que me gustaría mostrar son esta frase, ¿no? El universo no habla palabras humanas, habla frecuencias, ¿no? Y bueno, voy a desglosar rápidamente cosas que voy a hablar. En un primer paso, la ciencia busca cómo poder representar estas vibraciones y cómo nos afectan estas vibraciones a todos los seres, ¿no? Y bueno, pues voy a hablar de lo que tiene que ver con la cimática, que es una manera de representar las vibraciones de todas las frecuencias, todas las vibraciones en los diferentes medios, ¿vale? Ya sea en el cuerpo físico, como en el agua, como en el aire, como en el ¿vale? Absolutamente todo eso está interconectado, es decir, yo tengo un cuerpo físico, pero en el milímetro siguiente hay un aire por el que se propaga, ya sea mi voz, ya sea otras cuestiones, ahí es infinito, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden propagar en los diferentes medios y todo eso haría como la unión de capas, estratos en la conexión, ¿no? Bien, luego vamos a ver también un vídeo sobre las placas Chladni, que son una manera más de cómo trasladar visualmente para poder entender lo que un sonido o una vibración haría, ¿no? Después la frecuencia 432 hercios, que es como una frecuencia que desde Pitágoras y muchos matemáticos, filósofos comenzaron a estudiar hace muchísimo tiempo, ¿no? Y de cómo todo eso hay una percepción y una perfección que tiene que ver con lo divino. Dentro de divino podemos entender muchas cosas. A veces el, el tema de poner la palabra Dios hace que muchas personas salgan como corriendo, ¿no? Y por eso también me gustaba como hablar desde la ciencia ese tema de unión con lo divino, ¿no? Luego veremos la serie de Fibonacci que tiene que ver con cómo la creación de absolutamente todas las cosas que conocemos, ya sean plantas, ya sean seres, ya sean seres vivos, humanos, etcétera, etcétera, todo hasta la creación de del universo, de las galaxias, todo está milimétricamente diseñado y todo tiene un parámetro y vamos a hablar de esto de manera intensa. Vamos a crear muchas certezas, voy a hablar de muchas certezas, pero también voy a abrir muchos interrogantes y luego ahí podréis preguntarme y podremos ahí conversar sobre la marcha o a posteriori de que yo termine esta charla que voy a dar, ¿no? Y todo esto, esta serie de Fibonacci está en la naturaleza, en el universo, y crea una dinámica, crea un concepto que es el número phi, que resume todo, resume de qué manera se crea esto en nuestra realidad, en la realidad que vemos con los sentidos físicos, ¿no? Y luego hay un segundo paso que es ya no los sentidos físicos, sino lo que existe al otro lado del velo, lo que va más allá de lo que vemos, oímos con nuestros sentidos, ¿no? Y para esto vamos a hablar de lo que son fractales, que son
como todo el universo se somete a unas formas geométricas, que es lo que llamamos fractales, y que tienen que ver con la huella dactilar, digo yo, huella dactilar de Dios. Y también hablaremos de la ciencia y la espiritualidad, como vengo diciendo desde el principio, cómo están de la mano, aunque parezca, a veces muchos científicos hablan de que esto está totalmente separado, por una cuestión de que si no lo puedo ver o si no lo puedo experimentar desde una cuestión que tiene que ver con la ciencia, pues no le damos el valor de existencia, ¿no? Y luego hablaremos de la partícula de Dios y de la ciencia, de cómo la ciencia desde que existe, pues está buscando a Dios, y hablaremos de un ejemplo muy concreto que hay en Europa, que es el CERN, que es un centro de estudios, y veréis muchas cosas de las que se están investigando y dando la realidad, la verdadera magnitud de cómo Dios está unido y de cómo todos los seres de la creación están unidos, ¿no? Bien, pues sin más dilación voy a pasar a poner unos vídeos que tienen que ver con qué es la cimática. Pues vamos allá. ¿Qué es la cimática? El término cimática lo propuso Hans Jenny en los 60-70, cuando también publicó un par de libros llamados Kymatics. El término quima proviene del griego y significa onda. Y la cimática es eso, es la observación de los fenómenos del sonido sobre la materia, los fenómenos que se dan por medio de las ondas que influyen en la materia, ya sea agua, ya sea aire, ya sea nuestro propio cuerpo o cualquier otro tipo de materia. En este caso, nosotros podemos ver una representación de ello en estos videos, en mi voz. En este instante estás viendo un contenedor de 4 o 5 centímetros de diámetro que contiene agua. Esta agua es agua destilada con un colorante para que refleje la luz sobre su superficie. Este contenedor está colocado sobre una bocina que está reproduciendo mi voz. Y sobre de este contenedor están posicionadas luces, diferentes aros de luces que nos permiten el poder visualizar los patrones geométricos que se dan sobre la superficie del agua. Sobre de estas luces, arriba de ellas, se encuentra una cámara que también tiene que estar perfectamente alineada con todo lo demás. El agua tiene que estar perfectamente alineada con las luces, con la cámara, y todo tiene que estar perfectamente nivelado, porque si el contenedor no está nivelado, pues a la gravedad no le gusta eso, y las geometrías que genera el agua salen chuecas. Entonces, si uno está buscando alcanzar cierta simetría, tiene que alinearse. Y esto es lo bonito de la cimática, porque es un reflejo de nosotros mismos. Si todos nuestros elementos no están alineados, no vamos a generar una imagen simétrica, una resonancia simétrica. Estas ondas, como todo mundo se puede imaginar o visualizar una onda, se conforma de puntos bajos y puntos altos. Es la oscilación entre dos extremos. En los puntos bajos se está dando una compresión y en los puntos altos se está dando una refracción, una expansión de la onda. Es una fuerza, es una energía que está moviendo la materia. Nuestros oídos, a través del sistema auditivo que tenemos, tienen membranas que nos permiten reconocer estas vibraciones y traducirlas en algo que conocemos como sonido, mi voz que estás escuchando en este momento. Así como estas membranas que están en tu oído, el agua está funcionando como una membrana, reflejando esa luz para que tú la puedas ver, para que te puedas dar una idea de las geometrías que se están dando y la forma que tiene el sonido. Pero ahora hay dos puntos muy importantes que quiero mencionar. Uno de ellos es que solo estamos viendo la superficie del agua. En este momento voy a poner un polvo sobre el agua para que puedas visualizar lo que está sucediendo en los fluidos, porque lo que está sucediendo también debajo de la superficie del agua.
y es más bien el resultado de estas estructuras. El sonido es tridimensional. El sonido no es dos dimensiones únicamente. La cimática nos los muestra de forma cruda y real. Ahí está, en un elemento. El sonido tal y como es. Porque es la geometría misma que existe dentro del sonido. Entonces, cuando estas ondas, en sus puntos de compresión y en sus puntos de expansión, de refracción, viajan a través de un medio, influyen al medio, y el medio se alinea a estas ondas. Pero cuando tú ves debajo de la superficie del agua, cuando empiezas a imaginarte lo que está pasando ahí, observando el fluido que está pasando arriba, puedes darte cuenta que todos son vórtices, son remolinos. Y una vez más, esto es solo otra perspectiva bidimensional. Estamos agregándole solo una profundidad, estamos empezando a tocar esa tridimensionalidad. Es una estructura toroidal de fluido, dinámico. Y así es como se está moviendo el agua. Por eso podemos encontrar estas geometrías, que les llamamos geometrías sagradas, desde en una planta hasta en las mediciones de tus dedos, manos, brazos, en tu cuerpo mismo, en todos los aspectos. Muchísimos artistas se han fascinado por su vida entera con este patrón, con Phi, con la proporción áurea, con la espiral divina, con... Bien, de este primer vídeo me gustaría muchísimo reseñar el tema de la alineación, ¿vale? Algo a lo que vamos a llegar al final de esta ponencia de hoy es que estando alineados con nosotros mismos y con la situación nuestra personal y estando alineados con lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo, lo que tiene que ser, hablaba la compañera del inicio, de estar presentes y estar alineados, eso hace que ocurra la magia de la conexión con nosotros mismos y con lo que no vemos, con con el otro lado del velo, ¿de acuerdo? Y, y bueno, creo que eso es muy interesante de este primer vídeo, más allá de ver cómo a través de la cimática podemos interpretar lo que está ocurriendo, y algo muy reseñable también es cómo hay no solo la bidimensionalidad, no solo las dos dimensiones, sino una tercera, cuarta, quinta y así muchas dimensiones. Todo repercute, toda vibración repercute en nosotros mismos de una manera muy clara, ¿no? Bien, paso a ver otra manera de representar cómo las vibraciones, cómo la frecuencia influye en el ser humano y en el universo. Bien, ahí hemos visto la representación. Directamente emitimos una frecuencia de vibración, en este caso el espectro sonoro, lo que tiene que ver con el sonido y lo que un ser humano podría escuchar, ¿de acuerdo? Esas frecuencias que figuraban. El ser humano puede escuchar desde los 20 hercios, un oído súper fino, a los 20.000 hercios, y todo eso generaría una vibración. Ahí abriría también el tema de hablar, bueno, no vamos a abrir todavía ese melón, pero sí ver cómo un caso concreto, ahí lo que se hace es con una bocina se va modulando desde los 20 hercios hasta los 20.000, y la representación que se crea en el cristal de piedrecitas que se pone sobre una placa de metal. Y esa placa de metal es la que vibra, y esa vibración es la que hace que tome una figura geométrica concreta. Esto nos puede hacer también una idea de cómo un sonido nos puede directamente influir, ¿de acuerdo?
Y vamos a ver un segundito que lo pare. Esto es lo que tiene que ver con cuencos, ¿de acuerdo? Todos conocemos lo que es un cuenco y la frecuencia que estos cuencos emite y cómo esto se vería representado con la cimática, ¿de acuerdo? Ahí podríamos ser muy conscientes de cómo el efecto de una vibración muy pura afectaría a un líquido, ¿no? Y no podemos olvidar que el 75, el 80, ahí hay como varias teorías. El 80% del cuerpo humano es agua y entonces nos estaría afectando el escuchar un tipo de música, el escuchar una vibración, todo eso estaría afectándonos directamente. El hablarnos bien o mal, no sé si conocéis los trabajos de Masaru Emoto, que él programaba una frecuencia, tal vez hablaba al agua, tal vez al agua le ponía una pegatina que emitía una vibración de cosas bonitas o cosas feas y eso hacía que el agua tomara unos dibujos que eran de cómo afectaban esas frecuencias. Bien, y ahora un vídeo de una cosa muy divertida, por un lado, muy interesante. Es alguien que hace música, entre otras muchas cosas, es físico y podemos observar cómo un tipo de música afecta directamente a un tipo de medio, como el agua o como, bueno, lo vamos a ver, que es muchísimo más interesante que lo que yo pueda hablar. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Bien, ahí me gustaría, Eduardo, no sé si estás por ahí, que me Sí, dime. confirmaseis que se está escuchando todo bien. Va, Perfectamente, estamos alucinando. perfecto. Bien, aquí hay un debate bastante grande sobre las frecuencias, tanto de la música, sobre todo de la música principalmente, estaban todas bien, no me viene la palabra, estaban todas sintonizadas a la 432 y hubo un momento en la historia que esto se cambia a 440 por un tema, como podéis ver en esta imagen, la cinemática muestra cómo la vibración del agua a 432 es esta figura y cómo la vibración del agua en 440 es esta otra figura, ¿de acuerdo? Entonces hay como una superestructura
en el tema de los 432 y de ahí que se afinen los instrumentos a la 432 y que las canciones se hagan desde la perspectiva de esta afinación, ¿de acuerdo? No voy a entrar en muchísimos datos y detalles, pero todo está muchísimamente más hilado de lo que parece a nivel universo. Y bueno, ahí ahora podemos, si queréis, entrar en alguna pregunta más adelante. Y para no extenderme muchísimo en el tiempo, he ido como a los datos más concretos. Me gustaría hablar de lo que tiene que ver con la secuencia de Fibonacci y que tiene que ver con cómo se crean todas las cosas en nuestro universo, ¿vale? La secuencia de Fibonacci es una serie de números que nos hacen entender cómo es la construcción del universo, ¿vale? Voy a hacerlo rápidamente, voy a contar. Sería como hacer una... La secuencia empieza en el 0, que es la nada. Luego sería el 1, la unidad. Y esto va saliendo, como podéis ver sí que me veis el cursor, ¿verdad? El 0 es la nada, el 1 es la unidad, después el 2, todo esto van haciendo de la suma de los siguientes, ¿de acuerdo? Y esto hace que lleguemos a la conclusión de la secuencia de lo que llamamos la proporción áurea, ¿vale? Y el ir haciendo esta suma de los dos números siguientes nos va a llevar a una constante que es la que llamamos phi y que tiene que ver con la creación directamente, ¿vale? Ahí se abren muchísimos debates y por eso quiero hoy hablarlo desde aquí, ¿no? Como dejar apuntes sueltos de cosas para que la gente pueda también en sus casas hacerse la construcción de realmente dónde estamos viviendo, en qué universo estamos viviendo y en qué manera se construyen las cosas, ¿no? Esto nos hace, todos tenemos, ahora vamos a ver un vídeo, pero todos tenemos claro, por ejemplo, la construcción como en la naturaleza, desde la concha de un caracol, ¿no? Que tiene este dibujito que está claro aquí, ¿no? Hasta las hojas de los árboles, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Todo esto tiene que ver con la secuencia de Fibonacci y con la constante que es phi, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos unos primeros datos y entonces a medida que vamos construyendo esta secuencia de Fibonacci, vemos que al dividir un número por el siguiente, vamos llegando a una constante que es phi, que al final es esta, 1,61803, etcétera, ¿vale? Y todas las cosas, este dato es muy, muy importante porque todas las cosas que se construyen en el universo, desde las galaxias hasta los protones, neutrones, todos los componentes de la materia y de la no materia, siguen esta constante phi. Y hay una cosa muy bonita detrás de esta constante que es la manera en la que el universo no sufre, en la manera de la creación más natural y más auténtica, es esta constante, ¿no? Bien, voy a poner... aquí ya empezáis a ver una serie de fractales, vídeos que vendrán después, de cómo la creación de las cosas, empezando por el 0, la nada, el 1, el 2, la Vesica Piscis, aquí toda esta creación aumentando el número de subdivisiones de esto que hablaba al inicio, ¿no? Una subdivisión que no son reales, pero que la construcción del universo nos va dando estos detalles, La vida ¿no? real tiene muchos fenómenos. Bien, un segundito, que me silencie y pongo el vídeo. La vida real tiene muchos fenómenos que, aunque parecen cosas sin explicación ni relación con las matemáticas, en realidad sí que lo tienen. Una de las relaciones más curiosas y sorprendentes que las matemáticas y la vida real tienen es la del orden de la naturaleza y la conocida sucesión de Fibonacci. Fue dada a conocer en Occidente por el matemático italiano Leonardo de Pisa en el siglo XIII. La sucesión se puede entender como una espiral que se construye a partir de cuadrados pequeños que van creciendo de forma que la medida de cada uno siga una secuencia de crecimiento numérico. Esta espiral se puede extender hasta el infinito realizando la misma secuencia. Esta forma de espiral nos empieza a recordar a simple vista a la forma de la concha de los caracoles, como este. Podemos ver cómo la forma de esta concha va desde el centro formando una espiral que va abriéndose usando la proporción que acabamos de ver. Estamos viendo que el diseño de la concha sigue la sucesión de Fibonacci.
En esta otra concha pasa lo mismo. Desde el centro se va abriendo y va formando la espiral. Lo mismo ocurre con un gran número de conchas que podemos ver en la naturaleza. Pero esto no se queda ahí. Podemos observar la asociación de Fibonacci en las plantas, como en la disposición de esta ramita. Como vemos, se cierra en un centro pequeño que se va abriendo poco a poco. Y si tomásemos las medidas en forma proporcional, observaríamos que sí, que se va formando la famosa asociación. Esto podemos observarlo también en la forma de los girasoles, donde si seguimos las formas internas, podemos observar que siguen la misma espiral. Y hablando de flores, no solo se ve la espiral de la asociación, también se ve la asociación en los números de pétalos. El número de pétalos de las flores va creciendo de la misma forma que crece la asociación. Tenemos flores de un pétalo, de 2, de 3, de 5, de 8, de 13 y así de forma sucesiva, hasta llegar a flores con muchísimos pétalos. Eso sí, siempre siguiendo la sucesión de Fibonacci. Por si esto pareciese poco, también lo observamos en la cantidad de ramas que van surgiendo desde la base del árbol hasta su copa. También en las alcachofas, en los huesos de nuestras manos, en los huracanes, en la reproducción de conejos y de abejas, en las galaxias y en muchas otras cosas más. Incluso hasta hemos usado la asociación en arquitectura, como en esta escalera de espiral, y en el arte, como estos cuadros. Como vimos, queda claro que la asociación de Fibonacci es muy interesante, ya que parece formar parte del lenguaje de la naturaleza. Esto en realidad es muy sorprendente, porque nos indica la relación que existe o podría existir entre las matemáticas y la naturaleza. ¿Se podría tratar acaso de una casualidad? En la naturaleza, La vida real tiene muchos fenómenos. en la naturaleza, Como vemos, no es una, en la no es una naturaleza casualidad. hay un ritmo oculto, un patrón eterno que se repite, la secuencia Fibonacci. Un simple susurro matemático que comienza con 0, 1, y de repente, el universo entero empieza a bailar. Cada número es la suma de los dos anteriores, creando una espiral infinita de proporción divina. Desde las caracolas marinas hasta las galaxias en el espacio, esta secuencia es el lenguaje secreto de la creación. Es la huella digital de la naturaleza, donde todo crece y se despliega siguiendo esta fórmula mágica. La encontramos en los pétalos de las flores, en las olas del mar, en la estructura del ADN, como si el cosmos entero estuviera construido a partir de esta melodía numérica. Es un recordatorio de que, incluso en el caos, hay un orden sublime y perfecto. La secuencia Fibonacci es la poesía de las matemáticas, un puente entre lo finito y lo infinito, donde lo divino y lo terrenal se encuentran. La próxima vez que veas una espiral en la naturaleza, recuerda, estás viendo la firma de la vida misma. Bien, aquí hay varios ejemplos también de esta secuencia de Fibonacci. Este es absolutamente demoledor, el tema del feto humano. Y bueno, todos ellos son muy interesantes y bueno, esto nuevamente nos lleva a lo que os decía inicialmente y que en lo que va a terminar esta ponencia, que es cómo podemos estar vinculados, unidos. Ahí en mi experiencia al menos hablo, el estar en un estado ampliado de conciencia y estar muy presente hace que ocurra la magia de que aparezcan estas frecuencias, esta vibración. Esta es mi manera de, al menos estoy practicando, llevo ya un tiempo bastante importante practicando esto. Es mi manera de entrar en la vibración de las cosas y fusionarme con el todo para entenderlo. Ahí podríamos invitar y siento que los ponentes que también van a ir viniendo van a aportar mucho que tiene que ver con todo esto. Cuando Eduardo y Geraldine me plantearon esta ponencia con los demás compañeros, pues dije, yo creo que todos en el fondo estamos como muy alineados a todo esto, ¿no? Y bueno, creo que es como muy importante saber que podemos tener la percepción real trabajándonos en esta fusión con el universo a través de la percepción del phi exacto. Siento que suena muy loco, luego ahí abrimos turno de preguntas porque creo que se abren debates muy intensos, ¿no? Pero que esto nos puede hacer a todos encontrar muchísimas respuestas que tienen que ver con nuestro día a día de lo físico y lo material. Bien, todo esto también nos llevaría a hablar de qué son los fractales,
Para mí los fractales son la huella digital de Dios. No sé cómo vamos de tiempo, Eduardo, porque me quedan todavía como 15 minutos. 15 minutitos, sí. Sí, me quedan por ahí de vídeos y si no llegamos, pues pondría el último y abrimos el debate a que me hagan preguntas directamente, porque probablemente muchas personas de las que estén viéndonos en el Zoom o a través del YouTube, pues van a saber qué son los fractales, pero entiendo que hay mucha información muy interesante en estos vídeos. Y tú ahí me marcas la pauta del tiempo, ¿de acuerdo, Vale. Edu? Yo cuando te falten 5 minutos te aviso. Vale, ok, porque no quiero estar pisando el tiempo de los demás compañeros. Voy a poner el siguiente vídeo, que son los fractales y qué tiene que ver esto con la huella dactilar de Dios. Vamos allá. ¿Qué tienen en común las galaxias, las formaciones de nubes, tu sistema nervioso, las cordilleras y las líneas costeras? Pues que todas estas formas de la naturaleza contienen patrones interminables, que en matemática se llaman fractales. Un ejemplo clásico de un fractal es el brócoli, porque cada forma es una versión similar de una de sus ramas. Así que si cortas una rama, te quedas con una versión más pequeña de todo el brócoli. Los copos de nieve son otro ejemplo de estructuras fractales. Todos se parecen mucho, pero se dice que no hay dos copos de nieve idénticos. Y la geometría fractal ofrece una explicación fascinante de por qué la naturaleza opera así. ¿Por qué se crean continuamente estructuras nuevas que se autorreplican pero que a la vez son únicas? ¿Y por qué hasta los elementos más pequeños que pueden existir son componentes necesarios de un todo mayor? El término fractal fue acuñado por el matemático Benoit Mandelbrot, que lo dio a conocer en los años 80 mientras trabajaba como investigador para el gigante informático IBM. A Mandelbrot le fascinaban los descubrimientos de los matemáticos de principios del siglo XIX, cuando intentaban concretar la definición de lo que es una curva. Se interesó además por el trabajo del alemán Georg Cantor, que descubrió que una sola línea puede ser dividida eternamente, y por el triángulo del sueco Helge van Cooke, que tiene un perímetro infinito pero un área finita. A estas formas difíciles de concretar las llamaron entonces monstruos matemáticos. Y Mandelbrot usó la informática moderna desarrollada por IBM para repetir estas ecuaciones monstruosas millones de veces. Una de las cosas más asombrosas del conjunto de Mandelbrot es que, en la teoría, si se deja actuar por sí solo, continuaría creando un número infinito de patrones nuevos a partir de la estructura original, demostrando así que esta estructura podría ser aumentada por toda la eternidad. La geometría fractal se aplica en muchos campos. Incluso hay quien piensa que el propio universo puede ser un fractal, porque a medida que lo vamos examinando más de cerca, se pueden descubrir patrones repetidos, similares y distintos, como miles de millones de galaxias, dentro de las que hay billones de estrellas, dentro de las que hay miles de millones de sistemas solares y planetas, entre ellos la Tierra, y dentro de la Tierra hay continentes, ciudades y un ser humano. Y dentro de ese ser humano hay un cerebro hecho de millones de células, entre las que hay billones de sinapsis o contactos neuronales que van y vienen, y dentro de esas neuronas encontramos ADN, y dentro del ADN átomos, electrones, protones, neutrones. Y si miramos incluso más adentro, encontraríamos quarks, neutrinos y así sucesivamente hasta quizás el infinito. Algunos creen que los fractales tienen una naturaleza tan compleja y misteriosa que todavía no hemos podido aprovechar todo su potencial. Bien. Para no... ¿De qué estamos hechos? Para no explayarme mucho más, pongo el último vídeo, ¿vale? Esto es importante, voy a ir al ¿De qué grano. estamos hechos nosotros y todo lo que nos rodea? Es una de las preguntas más grandes sobre el universo. Y por ahora su respuesta es casi perfecta. Todo lo que nos rodea, desde lo más pequeño hasta lo más enorme, está hecho de 17 piezas. Esas 17 piezas interactúan y se combinan entre sí, dándole forma al mundo tal y como lo conocemos. Los científicos llaman a ese conjunto de partículas e interacciones el modelo estándar. Pero hasta hace unos años, una pieza clave de ese modelo existía solo en la teoría. Se trata del famoso bosón de Higgs, al que algunos llaman la partícula de Dios.
Esta partícula teórica fue una verdadera revolución en la física moderna. Por eso, cuando por fin se comprobó que sí existe en el mundo real, se confirmó la mejor explicación que hasta ahora tenemos de cómo funciona el universo. Para comprender este bosón de Higgs, debemos viajar al mundo cuántico, es decir, al de las partículas más pequeñas que un átomo. Hasta hace un siglo pensábamos que todo estaba formado por átomos y que esos átomos estaban formados por un núcleo hecho de protones y neutrones, alrededor del cual orbitaban electrones. No había nada más pequeño, pero eso cambió con el modelo estándar, que dice que sí existen partículas aún más pequeñas e indivisibles. Estas partículas están agrupadas en dos grandes familias, los fermiones y los bosones. Los fermiones son partículas de materia y a su vez se dividen en dos grupos. Están los quarks, que al unirse forman protones y neutrones, con el que se arma el núcleo de un átomo. Y el otro grupo de fermiones son los leptones. A este grupo pertenecen los electrones, que orbitan alrededor del núcleo de un átomo. La otra gran familia son los bosones, que transportan fuerzas que hacen interactuar a los fermiones. Hagamos de cuenta que los fermiones son piezas de Lego tiradas en el suelo. Los bosones transmiten un conjunto de fuerzas que influyen sobre esas piezas y les permiten unirse unas con otras. Según las infinitas combinaciones posibles de fermiones y bosones, se puede formar desde una canica hasta un poderoso sol que arde a millones de grados. Entonces aquí ya sabemos de qué se compone la materia y qué es lo que permite que tome diversas formas. Pero había una pregunta clave que no dejaba dormir a los científicos. Si todos los objetos tienen masa, ¿de dónde proviene esa masa que conforma la materia? Aquí es donde entra el gran protagonista de esta historia. Resulta que todo nuestro universo está permeado por un campo invisible. Uno de los primeros en describir ese campo fue el físico británico Peter Higgs, por eso lleva su nombre. El campo de Higgs está formado, como no, por los bosones de Higgs, que no son más que perturbaciones de ese campo. Cuando una partícula viaja por este campo, el campo de Higgs la va impregnando de masa. Piénsalo de esta manera. Imagina una cereza que cae dentro de una malteada cremosa. Al caer, la cereza se va untando de malteada. Va ganando masa. En este caso, la crema es el campo de Higgs y la cereza es la partícula que va ganando masa a medida que se introduce en la malteada. Durante años este mecanismo era solo una teoría. Los cálculos indicaban que los bosones de Higgs eran una pieza clave para que todo el modelo estándar funcionara, pero nadie había podido observarlos. Y todo cambió el 4 de julio de 2012, gracias a la máquina más grande y poderosa que jamás se haya construido, el Gran Colisionador de Hadrones. Ese día, los investigadores de ese laboratorio confirmaron que durante uno de sus experimentos con choques de partículas habían observado la fugaz presencia de una partícula que solo podía ser el bosón de Higgs. Hallar el bosón de Higgs permitió resolver en la práctica la pregunta sobre el origen de la masa de las partículas. De esa manera, el modelo estándar quedó completo y comprobado. Eso no significa que este fascinante viaje cuántico terminase ahí. Los científicos siguen buscando otras posibles partículas de materia y fuerzas que aún no conocemos. Y como todo en la ciencia, nuevos descubrimientos nos obligaría a replantearnos todo lo que sabemos. Pero hasta ahora, el modelo estándar es la mejor explicación que tenemos sobre de qué está hecho el universo. Bien, como veis en este vídeo, el bosón de Higgs nos habla de lo que no vemos, de lo que pensamos que no existe, ¿no? Y no voy a poner más vídeos porque siento que me he hecho extenso, pero voy a poner el último, que es qué puede el ser humano, qué puede el hombre, qué podemos todos los que estamos aquí presentes, qué podemos hacer para estar afines a esto que he contado así rápidamente, ¿no? Pues lo principal es utilizar tu conexión y con ello la dualidad se deshace. Vamos a ver. Pues Edu, a ver si logro salir de aquí. Ahora, vale. Perfecto. Bueno, espero no haber... He abierto muchos temas, un debate muchos frentes. inmenso, pero vamos allá con las preguntas en las que yo pueda responder. Bueno, abriste muchos frentes, todo hay que decirlo.
Yo creo que esto merece una entrevista en la gruta para ampliar toda esa información. Pregunta, Geraldine. Sí, una pregunta de Manuel. Manuel, adelante. Bueno, menudo temazo ha abierto aquí. Y dijo Dios, hágase con el verbo, ¿no? Con la palabra. O sea que lo que está... Me he tomado apuntes aquí, estoy leyendo porque... Y yo digo, ¿qué opinas acerca de los infrasonidos de los 20 hercios? O sea, el sonido del miedo. No sé si se me está Sí, te escuchando, ¿no? escuchamos. La memoria del agua. Lo relaciono también con los ultrasonidos los ultrasonidos a más de 20.000 hercios, lo contrario del infrasonido del miedo. Y como Dios crió con la palabra, en realidad crió con la vibración. Y eso me trae a don Mario Sabán, que sería todo un lujazo haberlo tenido aquí, con la creación y el vacío de sí mismo para volver a expandirse en fractales para crear todo lo que es el universo que en este momento más o menos relaciono. No llega con las 16, pero sí las 10 sefirot que maneja él. Y luego me ha venido el bosón de Higgs. Lo has terminado rematando con el bosón de Higgs. Y muy relacionado también con el número 7, que lo tengo aquí, por nos basamos, o sea, el 7, los 7 años que tardamos en regenerar las células de la vida, las 7 órbitas que existen en los orbitales. O sea, es un número también muy paradójico. Y el bosón de Higgs pues me ha traído al vacío precisamente cuántico, que fue lo que me hizo pensar en Mario Savant. A ver qué opinas. Y nada Bueno, más, lo pues dejo ahí. Ha sido un temazo. Yo es que de aquí he sacado un montón de información. Además es un tema que son cosas que me interesan. Lo del A, E, I, O, A, E, I, me ha servido mucho. Te lo escuché en un programa con Geraldine. Muy bueno. Os aconsejo a todos los gruteros que lo hagáis. Te relaciona. Yo ahora voy a correr y voy haciendo eso. Venga, un saludo. Muchas gracias, Manuel, por tus 1000 preguntas. ¿Qué decirte? Pues desde esto último que dices, el gran poder que tenemos en nuestra garganta, en nuestra capacidad de generar sonido, ¿no? Desde las vocales hasta cualquier tipo de frecuencia, ¿no? Como eso nos puede aportar un beneficio y una conexión con lo universal, ¿no? Eh, hablabas de los 20 hercios y por debajo de los 20 hercios hay que contar una anécdota, ¿no? Recuerdo que no sé si fue la Guerra del Golfo, vi unas fotografías de unos altavoces gigantes que el ejército americano llevaba y ponía en primera línea de la batalla. Unos altavoces, pues te puedes hacer de 100 metros de altura o de, no sé, de 10 metros de altura, ¿no? Y con ello lo que hacían era generar una frecuencia de 2 3 4 5 hercios. Y con eso hacían que los contrarios directamente vomitaran, ¿no? Los hacen, te revuelve hasta el punto de hacerte vomitar y no poder continuar la batalla, ¿no? Y por arriba, por encima, los ultrasonidos, ¿no? Pues el ser humano tiene un oído finito hasta 20. Los que tienen un super oído hasta 20.000, ¿no? Los perros y otros tipos de animales tienen muchísimo más oído, ¿no? Y esto que vemos que los animales se giran, ¿no? Y bueno, es que has hablado de muchísimas cosas, ¿no? No voy a entrar en la cábala y Mario Sabán porque seguro que en la gruta termina por llegar Mario Sabán y puede hablar muchísimo más y muchísimo mejor que yo, pero sí estoy totalmente de acuerdo esto que recuerdo el dato que has dicho de que cada 7 años se regenera un cuerpo completo, ¿no? Siento que, al menos en mi experiencia y con mi experiencia es donde puedo hablar, eh, esa conexión con uno mismo y esa regeneración vibracional, que lo llamaría yo así, ¿no? Hace que absolutamente todo lo que está dentro de un cuerpo físico pues se pueda regenerar, ¿no? Creo que es así. Si sois muy... ¿Qué
¿qué ejemplo podría dar ahí? Pues desde cómo yo estoy haciendo así con mis deditos y las motitas de polvo de mi piel que están cayendo, se están regenerando, están dando vida en otro lugar, según caen. Ahí hay un yo dejar de existir, una muerte mía en mis células para un encendido de células en otros seres, ¿no? Pues pasará un mosquito por aquí, se comerá un trocito de mi piel y generaremos vida. Entonces, eso de lo que tú hablabas me parece muy interesante también. Pero bueno, mi intención aquí hoy era un poco como lanzar para que la gente pueda buscar esa información y pueda encontrar cómo en la vibración y en la creación nuestra y en la unión con esa creación podemos... Bueno, siento yo desde lo que ahora me dedico, desde lo que es Jorge de Matrix, tengo ahí mucho trabajo de encontrar mucha información y mucha... No sé si Manuel te ha respondido más o menos algunas cosas, pero no sé si quieres puntualizar en algo que me preguntaste algo más concreto, pero me has sí que todo respondido. esto... Me has respondido perfectamente y es evidente que no puedes entrar en todo. Lo que he dicho es abrir más la patata, Sí. más la baraja y la patata de lo que las has abierto tú. Perfecto. Me encanta que quede ahí lanzado para que la gente que nos escuche, los gruteros, como decís, empiecen a indagar y vayamos haciendo ahí, recabando información y comunicándonos los unos con los otros, ¿no? Muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. ¿Más preguntas? Sí, tenemos a Ángel Camuñas. Adelante, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Me conoces? Sí, claro que sí. Es un placer siempre conocer porque los espíritus siempre nos conocemos. Sí. Mira, tu mujer también. Una pregunta, voy a decir, ¿qué me puedes decir de las personas que venimos con el don de la sanación en la Madre Gaia? Pues mira, yo ahí mi propuesta sería experimentar dentro de lo que es creencia y es saber de uno mismo, la gente que sana con las manos, la gente que sana desde el mundo cuántico, la gente que sana desde algunos lugares, es ir reconociendo ese lugar donde surte efecto esa sanación e ir potenciándolo. Siento que en todas estas cosas que hoy he contado hay mucha posibilidad de reconocer, ¿no? Alguien que imponiendo manos, haciendo Reiki, por ejemplo, pueda tomar la conciencia y la consciencia de qué es lo que está ocurriendo en sus manos y la vibración que se genera a través de sus manos, va a hacer poder reconocer y poder ampliar esa capacidad que uno tiene, ¿no? Luego ahí se abre el ámbito de muchas maneras de conexión, de sanación, ¿no? Entonces, bueno, Ángel y yo nos conocemos de Barcelona, ya varias veces hemos coincidido y en ese ámbito del Magic hemos visto muchas personas que sanan en frecuencias diferentes, pero que sanan desde lo cuántico de una manera muy clara, ¿no? Entonces, supongo que me preguntas un poco por ahí y luego es encontrar cada uno cuál es su herramienta para hacerla más potente. Esa es mi respuesta, creo. Muchas gracias, Jorge. Es un placer siempre hablar contigo. Gracias a ti, Ángel. Bueno, Jorge, redes sociales... después tenemos que enseñaros a todos una cosa, ¿vale? Y recomendaros a todos que vayáis buscando por ahí algún auricular para poneros para la experiencia que tendremos a partir de las 11 de la noche con Jorge Golbano, pero no sin antes, dar la bienvenida en un ratito a Esmeralda Rodríguez y después a Masaruechi. Geraldine levanta la mano. Sí, vamos a dar saludos. Eduardo Andrés López. Bueno, también tenemos aquí a Katy Cimarra, que se ha hecho, miembro de Diamante. Miembro Diamante. Bueno, es. Diamante yo creo que somos todos. Todas las personas que forman parte de la gruta son diamantes. Sí. Eso ya lo También sabemos. tenemos a Araceli Hernández. Dice, queridos amigos, gracias por todo lo que
nos comparten. Abrazo fuerte desde México. Un abrazo fuerte. Gracias a ti Araceli. por compartirlo con nosotros. Y voy a poner a Geraldine de anfitriona porque os voy a contar un secreto. Estaba tratando si alguien pide la entrada, algún miembro pide la entrada a ese enlace de Zoom, no puedo dársela. ¿Por qué? Porque, claro, tengo que estar saliendo y entrando del programa que nos hace... Pero ahora ya es coanfitriona, es líder absoluta de las emisiones de La Gruta. Porque si no tengo que estar constantemente cortando la emisión, no, pero sí que desde donde controlamos la emisión. Jorge, ¿dónde puede contactar la gente contigo? Bueno, pues a través de Instagram, sobre todo, @Jorge_medium y por WhatsApp en el 644 59 06 50. Y nada, todas las preguntas en las que yo pueda ayudar, ahí está abierto el canal para que me consulten por ahí. Pues Jorge, que muchísimas gracias por todo, que nos vemos en breve. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge.